Buenas, aquí libros con o sin gracia y con el pelo terrible desordenado. Oye, yo así no voy a ganar sponsor en mi vida. Bueno, hoy día vamos a hablar de Hermann Hesse. Específicamente, bajo la rueda de... Bajo la rueda. En esta edición de Alianza que me prestaron. Muchas gracias que me lo prestó. ¿De qué trata Bajo la Rueda? Bueno, de Hans Katzenbach. No voy a anunciar ese nombre porque no me da el alemán. Así que, bueno, de Hans. De Hans, que es un chico que está estudiando para ser seminarista y dar el Landexamen, que es como el examen más complicado y es solamente para gente con talento y genio. ¿De qué trata el libro? ¿Cuál es el tema principal del libro? Wow. ¿Cuál es el tema principal del libro? Bueno, primero me gustaría andar en unas cosas. Oh, esa entrada que se acaba de... Primero me gustaría andar en unas cosas de que Hermann Hesse en su vida siempre fue muy antiacadémico, si se le puede decir así. Como que nunca le gustó el tema de estudiar por fase. El loco leía mucho, innegable, leía mucho. Pero, por ejemplo, nunca postuló a... No sé si nunca postuló a la universidad, pero creo que no entró a la universidad. Perdón si alguien me corrige. Pero no entró a la universidad y siempre anduvo trabajando en cosas que la verdad la mayoría no sería, o sea, la mayoría de gente que tiene su nivel cultural no se le atribuye. Y eso después se entiende al final del libro. Muy bueno. Y esto que hay una ligación entre la vida y el autor. Pero como saben, aquí solamente importa el libro. Ya después vemos lo del autor. Pero hay como una pequeña ligación entre esa idea de que lo académico te termina destruyendo. Pero a la vez esa vida que tanto es como, que a la vez más ligera, igual capaz no es para ti y caes como un punto muerto. Pero bueno, ya, vamos a hablar de Hans. Ya, hay varias cosas interesantes, especialmente en el inicio y cuando es seminarista, después en el final, cuando ya cambia y empieza a trabajar. Porque en sí el libro sería como una building roman, pero extraña. No sé, perdón si me corrijo o algo así, pero es como una Will Roman extraña, porque en sí iría, teóricamente Hans negocia con el mundo, o sea, como que negocia en sus condiciones, claro. Él no quiere, ¿cómo se llama? Él no quiere llevar a cabo esa vida seminarista, de hecho su cuerpo no lo deja porque lo empieza a enfermar, y después pasa al trabajo. O sea, ahí ya se debería haber cumplido la cuestión, pero es que al final se hace una pequeña vuelta de tuerca y hace énfasis en el tema del texto, que es cómo estos niños genios son presionados por la familia. Y no pueden salir de esa idea porque al parecer nacieron con un don y ese don lo tienen que cumplir. Y, bueno, hay un personaje que es el carpintero que lo banco mucho. No solamente por su idea religiosa, con el tema de la espiritualidad, que es muy interesante porque como él dice que la espiritualidad para el estudioso normalmente se tiende a romper, o sea, no, y no, como que uno ahondar tanto en la religión a veces pierde ese sentimiento de fe, o sea, que igual tiene razón, porque al final uno tiene fe porque precisamente desconoce o no sabe completamente y tiene que tener fe para creer en eso. Pero cuando uno sabe mucho, ¿realmente tiene fe? Ahí nace la cuestión, po. Y el carpintero es un personaje que toma mucho de eso. Y también sobre la presión. Ya, Hans es un chico muy inteligente, aprende hebreo, griego, latín, o sea, yo soy fatal para el latín. Y Hans lo sabe como a los 15 años. Como a los 15 años ya le ganaría a cualquier persona que sabe latín en mi universidad, así que Hans es un genio, no hay chance. Y es interesante cómo se trata el tema, porque hay una parte, un fragmento del texto donde Hans está como enojado, como que se siente como furioso y destruye como su infancia. ¿Y qué es su infancia para él? Bueno, él adoraba, tenía como un corral de conejos, tenía una noria de madera, y él lo destruye. ¿Qué podemos sacar de esa parte? Esa parte tan interesante, porque muy interesante esa parte. De cierta manera, ya, sí, la gente que lo rodea
le meten en el cerebro eso de cumplir, 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 de que es especial, tiene talento, debe seguir, pero ellos no son los que destruyen su infancia. O sea, la destruyen, la motivan, pero el que finalmente termina destruyendo la infancia es él. Él es el que lo logra. O sea, la gente lo que hace es meterle tanto en la cabeza a alguien una idea que al final esa persona se lo termina creyendo y termina siendo él el que termina ejecutándolo. Es como una especie de manipulación, ¿ya? Pero se entiende. Y Hans rompe la noria, rompe su corral de conejo, deja y, y acaba. O sea, empieza a ser más estudioso, empieza a enfocarse más en el estudio. Mira, todo eso cambia cuando llega el personaje más icónico del libro. Que, calma, llega como a la página 60 y tanto. Que es Heiner, que es el amigo que conoce en el seminario. Un joven poeta, con alma de poeta y vida de poeta. Bueno, y escribe sonetos. Aquí cuando aparece Heiner hay una trama también un poco homosexual, o sea, no un poco. Es una trama homosexual. De hecho, hace mucha alusión a eso de que los dos como que son como una pareja joven, pero siempre como del femenino, como que no quiere decir que son una pareja gay, pero a la vez lo dice, pero yo no creo que sean una pareja, son son como esa búsqueda sexual de un joven, pero en cambio sí deja entrever que Heiner sí probablemente es homosexual, pero lo oculta, o sea, lo oculta con el otro. Hay una pregunta, creo que Heiner le pregunta si alguna vez le gustó una chica. Y que el otro dice que sí, pero que no le había generado nada. Y al momento en que dijo que sí, el loco automáticamente, como que yo por lo menos cuando lo leí, se sintió como si estuviera creando una historia en ese momento, como que no terminaba de ser creíble. En cambio, Hans se lo creyó. Pero es porque Hans es un pichoncito. Pero bueno, y como que se hace ese reflejo y como que no ahondan en diría que ahondan más como en ese sentimiento de amor, como homérico, homérico entre los dos jóvenes, pero bueno, ya. Ya interesante porque Heiner llega con unas ideas completamente contrarias a nuestro poeta. O sea, digo, a nuestro protagonista. Totalmente contrarias, porque es un weón que no estudia, pero tiene caleta de talento. Está escapado de o sea, escapado del promedio. Y de hecho se le considera un chico con talento por lo mismo. Pero a la vez no, como que evita decir que sabe eso, evita como que le molesta un poco saber tanto. Y me interesa mucho esto de una crítica que hace, que se llama, bueno, todo este libro va como del sistema educativo, pero también de las otras cosas, pero vamos a leerlo, que es una parte muy buena. Ahí estamos leyendo a Homero, siguió con sarcasmo, como si la Odisea fuera un libro de cocina, 2 versos por hora y luego a rumiar y a explorar palabra por palabra, hasta que acaba uno con náusea. Y al final de la clase te dicen siempre, ¿ya ven ustedes con qué elegancia soluciona esto el poeta? Aquí ha podido vislumbrar el secreto de la creación poética. Solamente, como salsa, repartida alrededor de las partículas y los aoristos para que no nos asfixiemos del todo. Con estos métodos, por mí se vaya al diablo, Homero. Y además, ¿qué nos importa a nosotros en el fondo toda esta historia de griego antiguo? Si alguno de nosotros intentara un día vivir un poco al estilo griego, le echarían volando. ¿Eso? ¿Llamándolo nuestra Elas? Un verdadero insulto. ¿Por qué no se llama papelera, o jaula de esclavo, o tubo de miedo? Toda la monserga clásica es un engaño. Ya. Esa parte es buenísima, encanta. Porque primero gestiona muy bien el personaje Heiner. O sea, Heiner cuestiona al sistema. Tampoco es parte de él como tal, porque siempre todo el libro está evitándolo. Y diría que es como la descripción de la persona que ama la vida mucho, porque escribe poesía sobre el ambiente, sobre las cosas, pero tampoco se va corrompiendo también. Ya. La cosa es que un día se escapa este Heiner y Hans queda devastado. Porque prácticamente se le fue el primer amor. Literalmente prácticamente se le fue el primer amor. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, ¿qué sale de ahí? Yo no quiero contar el final porque el final igual es muy importante sobre el tema de la reflexión.
Y es muy interesante cómo hay mucho hipócrita de fondo y cómo Hans intenta encajar en la sociedad pese a que ya sabe que su destino falló, o sea, para todos los demás su destino falló, o sea, se ríen de la cara, así como tú tuviste que haber sido un genio, tuviste que haber sido un cura, pero él no encajó con esa idea, o sea, no cuadró. Y bueno, diría que bajo la rueda, o sea, pese a que me gustó, tampoco te decía una gran obra, o sea, diría que es como de 3 al 5 un 3. O sea, es que hay es que se escribió Siddhartha y Damian y el Lobo Estepario, o sea, que son obras mucho mejores que esta. Pero eso no le quita el valor de que es muy buena. O sea, eso es lo que tienen los grandes escritores. Que la cuarta mejor obra es mejor que la mejor obra del escritor más mediocre, o el escritor mediocre promedio. Eso es lo brutal que tiene. Y tiene mucho mensaje, mucha narración poética también de vez en cuando. Le encanta hacer comparaciones, como visiones. Y yo diría que es una obra que yo recomendaría. Pero eso sí, lean Demian, Lobo Estepario y Siddhartha. O sea, es como, por favor, amigo, date cuenta que esas son las obras cumbre. Pero para una introducción a Gese y no saturarse al tiro con esas novelas como de formación que hace, yo diría que sí, es una buena entrada. Pero lean Demian, Lobo Estepario y el otro, por favor. Ya bueno. Y eso ha sido Libros con o sin gracia en capítulo, no sé qué capítulo, porque me puse a grabar en cuanto lo terminé, porque si no se me viene a ir toda la idea de la cabeza, porque tengo una memoria fatal, soy lo más cercano a un... Mira, viste, no me acuerdo ni cómo es la comparación. Soy lo más cercano a un pez. Ahí está. Ya, eso. Muchas gracias por ver. Eso fue Libros con o sin gracia y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.